a las plazas europeas. Para ello saludamos a Alberto Roldán, profesor de finanzas de la Universidad Europea. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Lucía, muy buenas tardes. Bueno, pues semana de resaca emocional, si me permites decirlo, después de ganar esa final maravillosamente. Ya te vi con la camiseta también, con Laura. Aquí en Mercado Sí, sí, Abierto, en sí. Capital Radio, también nos hemos sumado todos al que ya es el uniforme español por excelencia. Bueno, y semana con la vista puesta también en el Banco Central Europeo, con permiso del Mundial y de la selección española. ¿Qué esperas ahora del regulador europeo, Alberto, esta semana? Bueno, nos quedamos huérfanos del fútbol y volvemos a la realidad económica. Y esta pasa, pues, por este pequeño apretón que tenemos en la segunda quincena del mes de julio, donde vamos a tener algunos datos concentrados importantes y uno de ellos es la reunión del Banco Central Europeo, ¿no? ¿Qué podemos esperar? Bueno, digamos que los ingredientes con los que se va a cocinar el mensaje o la receta que nos dé el Banco Central no son demasiado buenos, ¿no? Estaba mirando hace un momento datos indicadores de precios y las expectativas de inflación están muy altas, están en el nivel más alto de los últimos 3 años y me preocupa especialmente no tanto que la inflación subyacente esté alejada del objetivo del 2% del Banco Central Europeo, sino que los indicadores de precios de producción, los que manejan las compañías, los grandes fabricantes, han subido con mucha fuerza en los últimos 3 meses y se mantienen altos, ¿no? Esto también es un indicador que hay que tener en cuenta porque anticipa lo que podría ser algo de presión en márgenes por parte de las compañías y la capacidad de trasladar precios a los consumidores yo creo que va a ser desigual en algunas industrias, pero se va a acabar produciendo. Con todo, yo creo que ahora mismo el Banco Central se encuentra en una situación en la que no puede bajar la presión para anunciar bajadas de tipos de interés, sino todo lo contrario, ¿no? Y el riesgo está en que en lugar de esa subida que el mercado descuenta, podemos enfrentarnos incluso a dos subidas de tipos de interés si estos indicadores que comentaba anteriormente se mantienen tan alejados del objetivo del Banco Central Europeo. También tenemos macro esta jornada. El índice de confianza inversora ZEW, el índice alemán, sube a 26,3 puntos en julio, mejor de lo previsto, y el de la zona euro también ha repuntado, también ha sorprendido hasta 23,4. En este caso, ¿cómo ves estos datos, Alberto? Y sobre todo, ¿qué nos Bueno, indican un poco de la salud en el viejo continente? sí, es verdad que desde abril han repuntado con fuerza, han salido del preocupante terreno, sobre todo de la pendiente negativa que habían acumulado desde finales del año pasado, pero si miramos y nos centramos en Alemania, que es donde tenemos que focalizar la atención, históricamente ha correlacionado muy bien como indicador adelantado el movimiento del PIB. Y lo que nos está diciendo en los últimos 2 años y medio es que ha habido una descorrelación importante. ¿Qué significa esto? Que la confianza se ha vuelto algo más volátil, ha perdido capacidad de predicción en cuanto al movimiento del PIB y yo sigo viendo que estructuralmente Alemania y por ende Europa están en una situación complicada de crecimiento, ¿no? Si miramos un poco lo que comentaba anteriormente, con un crecimiento a la baja o débil y una presión en precios, pues el crecimiento real se está moviendo en una situación poco favorable. Por eso creo que el mensaje del Banco Central Europeo, si se endurece, va a ir en contra de lo que necesita Europa, que es precisamente bajar tipos, no subirlos. Por lo tanto, tenemos aquí una situación que va a ser muy, muy difícil de digerir y vamos a poner la atención indudablemente en las próximas semanas y meses. Y ponemos la atención también en los bancos en Europa. Tras el fuerte aumento de los ingresos de los bancos estadounidenses, Alberto, se espera que los europeos sigan esa misma tendencia esta semana al presentar las cuentas del segundo trimestre, impulsados por las ganancias derivadas de esos tipos de interés algo más altos, en algunos casos también operaciones bursátiles, banca de inversión. Con todo esto, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo ves tú ahora mismo a la banca europea de cara a esa presentación de cifras que tenemos en breve? A mí me preocupa que el inversor europeo haga un paralelismo entre lo que se ha publicado en Estados Unidos y lo que va a pasar en Europa. Este es un error muy común, ¿no? Porque alimenta un poco las expectativas, levanta la euforia, invita a tomar posiciones en la banca, ¿no? Pero es que el modelo bancario europeo es tan diferente del americano que es que estamos comparando peras diría con aguacates, ¿no? No tiene nada que ver. La realidad es muy distinta, es decir, los tipos de interés se mantienen un poquito por encima de las expectativas y eso, bueno, induce algo al optimismo en cuanto a que el margen de intereses pueda seguir aportando noticias positivas, pero yo creo que la correlación de la banca europea con el crecimiento económico y con el consumo es más alta que en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque la banca de inversión pesa menos, la banca mayorista tiene menos peso, es menos comisionista la banca europea que la americana y eso me lleva a creer
ver que las cifras van a ser buenas, pero podemos encontrar alguna sorpresa un poquito menos negativa y creo que el mercado podría reaccionar con algo más de presión si las cifras no responden a las expectativas, ¿no? Entonces, cuidado porque yo sigo viendo que el ciclo se alarga demasiado en los bancos, pero es que al final en algún momento tiene que tocar fondo y podemos estar cerca de ello. Pues esas alertas, cuidado con la banca y esas importantes diferencias, como bien decías, entre la banca estadounidense y la europea. Y miramos a China. ¿Puede China convertirse en la próxima gran oportunidad de inversión ante el apoyo de Pekín al sector tecnológico? Y lo decimos porque el gobierno del gigante asiático estudia endurecer los controles a la exportación de tecnologías de inteligencia artificial y semiconductores con el objetivo de evitar que avances considerados estratégicos acaben así en manos occidentales. ¿Cómo lo ves esto? ¿Esto puede suponer un nuevo impulso y con lo cual los inversores deberían fijarse? Bueno, estamos hablando de un sector que pesa mucho en la inversión, ¿no? Y la caída del peso de la inversión, acompañada de un aumento del consumo privado, lo que están diciéndonos es que hay una normalización del modelo de crecimiento chino, ¿no? Hay menos dependencia de la construcción, las infraestructuras, la acumulación de esa capacidad productiva, pero también hay un mayor apoyo a la demanda interna. ¿Qué significa esto? Pues que se está detrayendo el peso del ahorro de los hogares, ¿no? El riesgo que hay ahora mismo en China es que la inversión, si cae por ese tipo de restricciones y ese tipo de limitaciones, y además hay una debilidad inmobiliaria y escasa confianza, que lo estamos viendo en los datos de crecimiento de China, al final el consumo tiene un aumento cada vez más modesto, ¿no? Y estamos digamos, en una situación en la que esa transición virtuosa no se termina de producir, el crecimiento potencial acaba siendo un poquito más bajo y al final la economía, que tiene una gran dependencia de las exportaciones, bien lo sabemos, no puede absorber ese exceso de capacidad productiva que tiene China, ¿no? Por lo tanto, esa normalización para mí no se está produciendo, es más, está trayendo algunos desórdenes en la estructura del crecimiento de China y esta intervención y esta limitación que impone el gobierno chino yo creo que podría tener también alguna lectura negativa más que positiva. Pues con esas ideas nos quedamos. Alberto Roldán, profesor de finanzas de la Universidad Europea. Muchísimas gracias por haber estado en Mercado Abierto. Que pases muy buena tarde. Igualmente, Lucía, hasta la próxima.